Amigos de Manual para Enamorarse, bienvenidos a este monólogo de Dios. Hoy vamos a estar hablando sobre la Biblia. Y estoy haciendo este episodio sobre la Biblia porque mi mamá me lo pidió. Ella hace un tiempo atrás me dijo: Airán, ¿cómo se lee la Biblia? ¿Cómo tengo que empezar? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, bueno, me inspiré en esa pregunta de mi mamá para hacerla. Yo quiero hacer un paréntesis antes de empezar porque yo no soy experta en Biblia, no soy teóloga ni nada de eso. Lo único que yo le puedo compartir a ustedes es la humilde experiencia que yo he tenido leyendo la Biblia y lo que me ha servido a lo largo de estos 7 años, desde que empecé el camino con el Señor, desde que empezó Manual para Enamorarse. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer para hablar de la Biblia es llamar al Espíritu Santo. Vamos a hacer una pequeña oración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo en estos momentos, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo, ven en estos momentos a nuestras mentes, a nuestros corazones, para que todo lo que aquí se hable, todo lo que aquí se diga, siempre sea para edificarnos más, para acercarnos siempre a ese amor de Dios. Pedimos también la protección de María Santísima, que nos cubra con su manto. Amén. Una de las cosas que uno tiene que tener claro es que cuando empezamos a leer la Biblia, esto es palabra de Dios. Esto no es palabra de Juan, de Pedro, de nada, no. Esto es palabra de Dios inspirado a través de estos instrumentos. Tú eres un instrumento, yo soy un instrumento. Y esta palabra, bueno, la escribieron, sí, los apóstoles, pero no fue por ellos mismos, fue inspirada por el Espíritu Santo. O sea, es palabra de Dios y utilizó la mano de San Pablo como puede utilizar tu brazo, tu mano, tu boca. Entonces, uno tiene que llamar siempre al Espíritu Santo, porque aquí mismo lo dice San Pablo: ¿cómo nosotros vamos a entender las cosas espirituales, cómo vamos a entender las cosas de Dios, si no es con un espíritu de Dios? Entonces, para nosotros poder sintonizar en esta misma emisora con la Biblia, tenemos que sintonizarnos nosotros con el Espíritu Santo. Por eso siempre que ustedes vayan a leer la Biblia, llaman al Espíritu Santo con una oración muy sencilla como: ven Espíritu Santo, ven en estos momentos, ilumíname con tus 7 dones. Lo que usted quiera decir, pero siempre llamando al Espíritu Santo, porque ahí le decimos: hey, voy a entrar en sintonía contigo. Ustedes cuando llegan a un lugar y no tienen internet, piden la clave. ¿Cuál es la clave del internet, del Wi-Fi? ¿Cuál es la clave para yo conectarme y estar en sintonía y poder enviar mis mensajes? Lo mismo pasa aquí. Imagínense, yo necesito esa clave y esa clave para conectarme es el Espíritu Santo. Ahora bien, una de las cosas que yo he aprendido, o muchas de las cosas que yo aprendí en todos estos años, es gracias al Padre Osvaldo Gudelo, que es mi guía espiritual, que lo han visto millones de veces en Manual para Enamorarse. Yo les puedo decir que él ha sido el primer sacerdote con conciencia que he conocido y que me ha ido guiando. Y lo primero que él me dijo: Airán, cuando empieces a leer la Biblia, empieza por los libros sapienciales, que son los libros de la sabiduría. Es decir, el libro, aquí estoy por ejemplo, en el libro de la sabiduría. Uno, ¿cómo puede empezar a leer la Biblia? Vuelvo y repito, por los libros sapienciales, los libros de las sabidurías. De la sabiduría puedes leer el libro de Proverbios, que son consejos prácticos de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida, cómo hacer lo correcto. Proverbios, sabiduría, eclesiástico, eclesiastés, los salmos. Esos libros a mí me encantan porque son libros que literalmente toda la humanidad debería de leerse. Son consejos de cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida, cómo puedo hacerlo mejor, cómo puedo yo llegar a la excelencia de mi ser, de mi alma. Entonces, usted agarra su Biblia y empiece leyendo la sabiduría, empiece leyendo eclesiástico, eclesiastés, Proverbio. El libro de los Salmos era como oraba nuestro Señor. Y es muy impresionante porque cada salmo, esto lo escribió el rey David y Salomón, su hijo. Es muy impresionante porque uno se mete en la película. Tú te tienes que empelicular cuando leas la Biblia y entender que cuando el rey David o cuando Salomón estaban escribiendo esto, muchas veces estaban en un momento de tristeza o estaban en momentos de consolación, de gozo, de alegría y escribían alabanzas. Entonces, cuando uno empieza a leerlo, agarra otra connotación, porque tú dices: ya va, esto me está describiendo el sentimiento, lo que yo estoy viviendo ahora. Y es una manera de orar, es una manera para estimularnos. A mí me encanta cuando yo leo los salmos porque eso me estimula a que mi oración sea más profunda, como que es una inspiración.
Yo no sé si ustedes, pero a mí me gusta mucho escribir la poesía, me encanta escribir muchas cosas, reflexiones, y para yo llegar a escribir eso, primero me inspiro, quizás en una buena canción, una naturaleza, una situación que me pasó, me rompieron el corazón, lo que sea. Entonces, eso nos sirve a nosotros para inspirarnos, para entrar en ese diálogo con Jesús. Entonces, leer los libros sapienciales. Hay otras personas que aconsejan empezar por los evangelios y está bien, no hay ni malo ni bueno. Cualquier manera que tú empieces a leer y si a ti te está funcionando, entonces sigue por ahí. Porque si a una persona le funcionan los evangelios, a la otra le funciona empezar por sabiduría y le está ayudando en su fe, en su caminar como persona, en acercarse a Dios, ¿dónde está lo malo? Entonces seguir por ahí. Por ejemplo, en los evangelios a mí me gusta empezar con San Marcos. ¿Por qué? Porque es el más corto, es el más fácil y poco a poco ir escalando. Te puedes leer el evangelio de San Lucas. San Lucas no conoció a nuestro Señor directamente. San Lucas conoció fue a la Virgen María y la Virgen María se lo llevó para su casa y ahí ella le fue contando todo. Por eso en el Evangelio de San Lucas vemos tantas partes que no están en los otros evangelios, como de la infancia de Jesús, porque claro, cuando tú eres madre, ¿tú qué haces? Hablar de tu hijo, de cómo fue su infancia. Lo mismo hizo María y San Lucas lo escribió. Después tenemos el Evangelio de San Mateo. A mí me gusta porque ahí está todo lo que es el sermón de la montaña, de las bienaventuranzas, que para mí el sermón de la montaña y son las bienaventuranzas son las puertas para nosotros entrar al cielo. ¿Tú quieres ir al cielo? Agarra una de las bienaventuranzas, ve con cuál te sientes identificado y síguela. Nos da como esa felicidad donde no se espera. Entonces, San Mateo, en lo particular, a mí me encanta. Y después tenemos San Juan, que es el evangelio más completo. El padre Osvaldo siempre nos dice que San Juan es la radiografía, es lo que penetra totalmente. Los otros cuentan un poco como el exterior. San Juan va al interior de Jesús. Y entonces es muy profundo, ahí está la pasión. De verdad que es algo como wow, o sea, tú quieres conocer a Jesús, quieres conocer a nuestro Señor, tienes que leer los evangelios. Es como cuando tú quieres enamorarte de alguien, quieres saber todo de la vida de ese alguien y nosotros tenemos los evangelios para conocer la vida de Jesús. Entonces también te puedes hacer un combo, leer, por ejemplo, un pedacito del libro de la sabiduría primero y después te vas a un evangelio y así todos los días empiezas a leer un pedazo. Ahora bien, hay una de las cosas que se llama la lectio divina para nosotros leer la Biblia. ¿Qué es la lectio divina? Como empezamos hoy, llamando al Espíritu Santo, haciendo una pequeña oración. 2, abriendo el corazón, de verdad. O sea, uno no puede entrar a la Biblia, a leerla ya con predisposición. Eso es como cuando a ti te echan un chisme de alguien. Entonces, ay no, que fulanita de tal roba. Y cuando vas a conocerla ya tienes esta predisposición de que la persona roba y como que no te abres con ella o vas como a medias. No, nosotros tenemos que en ese momento literalmente vaciarnos, Señor, abro mi corazón a lo que tú me quieras enseñar a través de la palabra. Lo otro que vamos a hacer cuando agarres un fragmento, un pedazo, un párrafo, empelicularte. ¿Por qué empelicularte? O sea, situarte en el momento. Yo estoy segura que cuando ustedes se han leído un libro de Gabriel García Márquez, Isabel Allende, te metes en el personaje, te metes en el papel. Lo mismo hay que hacer con la Biblia. Métete en el papel de San Pablo, de San Juan, de San Mateo. O sea, métete en esa situación, en ese entorno. O sea, ponte a pensar. Esta gente se sentó a redactar, a escribir con un pincel, con algo, y estaba pasando una situación de alegría, una situación de desesperanza. O sea, hay que empelicularse. Es la única manera que trasciende la escritura y que te la empiezas a disfrutar y que te empieza a hablar, porque si no es como ajeno, leer algo ajeno, entonces ahí no va a pasar nada si no le ponemos corazón. Si uno no le pone corazón a las cosas de Dios y a todas las cosas en la vida, nos quedamos en lo superfluo, en lo superficial. Entonces tú te empeliculas y empiezas a leer, agarras ese fragmento y cuando estés leyendo, léelo lentamente. Haz las pausas, usa los puntos, las comas, porque muchas veces lo leemos tan rápido y no interpretamos bien el mensaje, porque nos saltamos la coma, el punto. No, o sea, usa los signos de puntuación correctamente. Léelo si puedes en ese momento, si estás en tu casa en voz alta, siéntelo. Si no lo puedes leer en voz alta, está bien, pero pausado. Y vas a ver que cuando empieces a leer, hay algo que a ti te va a retumbar, te va a resonar, como cuando escuchas una canción y te quedaste en esa frase, y esa frase te marcó a ti.
pero quizás a tu vecina le marcó otra frase. Entonces, cuando a ti te marque esa frase, quédate ahí. No vayas corriendo. La idea de la Biblia no es terminarla en un día, sino que nos transforme la palabra de Dios. Entonces, retumbó algo, resonó algo, el corazón te empezó a palpitar más rápido. Bueno, te quedas ahí y ahora lo empiezas a orar. ¿Qué significa orar? Lo vuelves a leer, pero junto con el Señor. Señor, ¿qué me estás queriendo decir acá? ¿Para qué me sirve esto a mí hoy? ¿Cómo lo puedo utilizar en mi vida cotidiana este mensaje? Y tú lo lees y, por ejemplo, te dice ser pacientes. Entonces tú dices, oye, ¿en qué situaciones de la vida yo no he sido paciente? Hoy, ¿en qué momento he perdido la paciencia? Y aquí me está hablando de ser paciente. Y aquí estos apóstoles fueron pacientes. Por ejemplo, le voy a dar una anécdota. A mí me gusta mucho cuando San Pablo está en la cárcel junto con Silas, con otro discípulo. Ellos están en la cárcel, están presos por predicar el evangelio. Y en ese momento que están presos, imagínate, ellos no estaban seguramente en una situación muy cómoda, porque una cárcel es incómoda, y más en aquellos tiempos. Entonces, uno se sitúa, oye, esta gente está incómoda, esta gente seguramente ha sido maltratada. Y así uno empieza. Y cuando sigues leyendo te das cuenta que San Pablo y Silas, ante esa situación adversa que no podían controlar, se ponen a alabar al Señor. Y en ese momento hubo un temblor. Y en ese momento después salieron de la cárcel. Pero a lo que voy, se pusieron a alabar a Dios en una situación adversa. Cuando uno lee eso, tú lo tienes que aplicar en tu vida. ¿Ok? ¿En qué situación me encuentro yo ahora de dificultad? Y en vez de quejarme o en vez de refutarle a Dios porque a mí, ¿por qué no me lo quitas? No hacer lo que hizo San Pablo y Silas y empiezo a alabar al Señor. ¿Qué va a pasar después? No sabemos, pero empieza a alabar y cambia todo porque el Señor permite algo para el bien de tu alma. Entonces ves cómo la Biblia nos empieza a enseñar, oye, tengo que imitar esto bueno que hicieron ellos. Entonces es una manera de uno poder ir estudiando, haciendo introspección en nuestra vida y cómo la palabra de Dios nos empieza a iluminar el intelecto, porque eso es lo que hace. La palabra de Dios viene a nosotros desde arriba a iluminar nuestro intelecto, nuestra razón, nuestra conciencia, para ver cómo yo estoy actuando. La palabra de Dios es la brújula que guía nuestro corazón. Y nuestro corazón está como un carro que siempre tiene que ir para algún lugar, pero necesita un GPS. Y el GPS en nuestra vida es la palabra de Dios. Cuando uno sintoniza con la palabra de Dios es como ponerle una dirección a nuestro corazón. Hey, tienes que ir por aquí y van a haber rutas montañosas, rutas que nos dé miedo, va a haber tráfico, incluso va a haber choques. Pero, ¿qué pasa? Eso nos va a llevar a puerto seguro y esa es la palabra de Dios. Por eso, cuando estés leyendo y algo retumba en tu corazón, en tu oído, en lo que tú quieras, detente y léela con el Señor, léela en voz alta. Después, si en ese momento estás en una capilla del Santísimo, que sería lo ideal, pregúntale, Señor, ¿cómo ves? ¿Qué hacemos? Empieza un diálogo. Y después que empieces ese diálogo, te callas, nos callamos para que empiece a hablar Dios. Y vas a ver que van a llegar a ti pensamientos, situaciones, anécdotas, que te van a empezar a iluminar. Y es como el Señor te empieza a hablar a tu corazón. Esta es la manera que a mí me gusta leer la Biblia, haciendo esa lección divina. Ahora, después de los evangelios, algo que a mí me encanta es, por ejemplo, los hechos de los apóstoles. ¿Qué pasó después de que al Señor lo crucifican? ¿Qué pasó después de que resucita? Ahí entran los hechos de los apóstoles. La vida después de que el Señor subió a los cielos y cómo los apóstoles ahí empiezan a ejercer su misión, su ministerio. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con nuestro Señor, es cuando nosotros decimos, yo creo en la pasión, en la muerte y la resurrección de nuestro Señor, pero ahora toca la misión. Y los apóstoles vivieron eso en los hechos. Por eso los hechos de los apóstoles es un cuento, es un drama de Netflix, o sea, es increíble. Después de ahí siguen las cartas de San Pablo, que son muchísimas, a los corintios, a los romanos. Fíjate que ¿por qué se dice carta a los corintios, a los romanos? Porque eran estas ciudades, estas poblaciones. Cámbiale el nombre y pon carta a los caraqueños, carta a los bogotanos, o sea, a esa comunidad y agárrala para ti. O sea,
cada carta, literalmente, uno la vuelve a leer y a releer. Si ustedes ven mi Biblia, está toda rayada porque la he vuelto a leer. Pero justamente ayer, por ejemplo, estaba leyendo Carta a los Hebreos y algo tocó mi corazón de una manera que, wow, yo había leído ya eso muchísimas veces, pero quizás en ese otro momento que la leí, no estaba pasando por la situación que estoy pasando hoy en día. Y lo que estoy pasando hoy en día, esta carta me iluminó, me dio esa respuesta, me dio consuelo, me dio alivio, me dio ganas de seguir. Y esa es la belleza. Cuando la gente dice, no, es que yo me encuentro un poco estancado en mi fe y no sé qué hacer. La primera pregunta que uno hace es, ¿estás leyendo la Biblia con el corazón? Porque si estaríamos leyendo la Biblia con el corazón, quizás no estaríamos estancados. Posiblemente tristes, sí. Puedes estar triste porque se vale estar triste en esto, pero no estaríamos estancados porque entenderíamos que esa tristeza o ese dolor es para algo mayor, porque todo en el camino del Señor tiene un propósito. No existe un sufrimiento inútil, sino un sufrimiento con propósito y un propósito grande, porque es un propósito de eternidad, no terrenal, sino de eternidad. Entonces, dicho eso, continúen con las cartas de San Pablo, la carta de Pedro, la carta de Santiago, literalmente es una hoja, mi gente, así que no sean flojos, es una hoja y es espectacular, o sea, tiene un contenido espectacular y ella empieza diciendo, déjame ver si la encuentro acá, porque te dice, hey, o sea, prepárate para la prueba. Todos los que queramos seguir el camino del Señor es seguir el camino del crucificado. Seguir a Dios es seguir el camino del crucificado. Y nosotros estamos imitando el crucificado. Por eso van a haber pruebas en nuestra vida. Porque a medida que uno empieza a caminar por ese camino estrecho, tiene que despojarse de cosas, tiene que renunciar a cosas que no queremos, pero que a largo plazo no nos van a hacer un bien, sino más bien nos van a atrasar en el camino espiritual. Por ejemplo, si tú eres un atleta, tú tienes que hacer ciertas renuncias para poder llegar a la competencia, para poder llegar a la meta y más si quieres llegar al podium, a tener la medalla. ¿Cuáles son esas cosas que tú y yo nos tenemos que abstener para llegar a la meta, para llegar a esa medalla? Lo mismo en la vida espiritual. ¿Cuáles son esas cosas que tú y yo nos tenemos que abstener para llegar al cielo? Quizás son cosas que amamos, quizás son cosas que deseamos, pero que a largo plazo no nos van a dar ningún fruto eterno. Y esta Biblia nos dice, hey, contrólate aquí, sigue por acá. Es como irnos guiando en todo este laberinto de la vida. Léete todas las cartas que son muy bonitas y empelículate, vuelvo y repito. O sea, métete en la situación. Hey, esta persona sintió esto. O sea, San Pablo, por ejemplo, cuando dice, ¿por qué siempre hago el mal que no quiero en vez del bien que quiero? Ese pana seguramente ahí había cometido, no sé, algo, falló en algo y escribió eso, porque solo de un corazón dolido, un corazón herido, salen muchas cartas y muchos poemas y escritos. Entonces, wow, este San Pablo quizás la estaba pasando mal, pero mira qué brutal, mira cómo salió de la situación. O sea, esta gente es como tú y como yo. Es como si tú decides escribir algo hoy. Y pasan los años, te mueres y mucho tiempo después un tataranieto tuyo lee eso que escribiste, ¿verdad? Y cuando esta persona lo agarra, dice, oye, es que mi bisabuelo escribió esto y se sitúa en la situación. Bueno, imagínate que nosotros somos descendientes de Abraham, de toda esta gente. Entonces, es para nosotros poder entender la vida. Después que leas todas las cartas, yo te sugiero que empieces con el Génesis. Ve a ver cómo fue la creación. Una pregunta que yo siempre hago, ¿el Señor ha podido crear la tierra en un día, verdad? Claro, porque Él es Dios, pero decidió crearla en 6 días y descansar al séptimo, para enseñarnos que todo es un orden. Todo en el camino de Dios lleva un orden. Un día 1, un día 2, un día 3, una serie de pasos y es un proceso, no es todo ya. Entonces, el Génesis nos enseña cómo fue todo esto. Cómo empieza nuestro origen, nuestro propio Génesis. A veces empezamos a vivir la vida y no sabemos cuál fue el principio y obviamente si no sabemos el principio, ¿cómo vamos a saber para dónde vamos? Tenemos que ir al origen y eso significa el Génesis, origen. Después de ahí puedes pasar con el libro del Éxodo, ver toda la historia de Moisés sacando al pueblo de Israel de la esclavitud. Y véanlo en nuestra vida. A nosotros vino Jesús, ese nuevo Moisés, vino Jesús a sacar
sacarnos de esa esclavitud del pecado y en este peregrinaje para llegar al cielo, a la eternidad. Entonces, así como Moisés se encontró con ese pueblo de Israel, con muchas pruebas, con muchas batallas, adversidades. El pueblo se quería regresar, no quería seguir caminando en un desierto, el calor, la aridez, la falta de confianza. Es nuestro éxodo, es nuestro propio éxodo, es lo que nosotros vivimos en el día a día. Estamos peregrinando, estamos atravesando una batalla y cada día tiene su afán, cada día tiene su cosa, pero lo importante es seguir. Entonces, cuando uno lee el Éxodo y ve cómo el pueblo de Israel llegó hasta la tierra prometida, cómo se cumplió la palabra de Dios, incluso en medio de todas esas adversidades. Eso nos reconforta, es como ese vaso de agua en el desierto. La palabra de Dios viene a reconfortarte, a darte esperanza. Acuérdense que nosotros, aparte de la inteligencia, tenemos algo que se llama la memoria, una facultad, una potencia del alma. Y en la memoria, nosotros a medida que hemos ido creciendo, hemos ido guardando en este disco duro de la memoria recuerdos, cosas. Y muchas veces cuando nos sentimos tristes o deprimidos, tiene que ver con la memoria, con cosas del pasado o con cosas que usamos del pasado, pero para pensarlas en un futuro. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a vaciar ese disco duro y a reconstruir nuevas memorias con nuestro Señor? Que todo tu día sea una alabanza a Dios. Que todo tu día estés recordando a Dios, recordando a Dios. Es como ir borrando ese pasado, todo ese disco duro, para instalar un nuevo software en nuestra cabeza de Dios. Y eso nos va a ayudar a la esperanza, porque la memoria es algo muy atacado muchas veces, la imaginación por el mal. Por eso nosotros tenemos que reconstruir nuevas memorias, porque reconstruyendo nuevas memorias nos da esa motivación para poder seguir. Y eso es el Éxodo. De ahí sigue el libro de Levítico, Número, Deuteronomio. El Deuteronomio es el final de todo ese Éxodo, porque ahí muere Moisés y el pueblo pasa con Josué a la tierra prometida. Pasa de ahí a esa promesa de Dios. Así que si el Señor te sacó y te está sacando de esa esclavitud, no es para dejarte morir en el desierto. Él no dejó morir al pueblo de Israel, Él lo llevó a la tierra prometida. Y eso es lo que nos dice aquí. Hey, confía en mí, confía en la promesa. Hay una promesa, confía. Pero el éxito, entre comillas, lo hago de Satanás. Cuando hubo esa ruptura del jardín del Edén, que Adán y Eva quedan expulsados del Edén, generó una herida de desconfianza y por eso nosotros no confiamos, decimos que sí confiamos en Dios, pero nos frustramos, no tenemos una verdadera confianza en Dios, porque si tuviésemos esa confianza en Dios, aceptaríamos nuestra situación con amor, incluso aunque sea dolorosa, aceptarías tu día a día y lo que estás viviendo en ese hoy, en este instante que estás escuchando este video, lo aceptarías y abrazarías como Jesús en esa situación abrazó su cruz. ¿Tú qué crees? ¿Que Jesús estaba muy feliz abrazando una cruz, que sabía que le iban a clavar como hombre en ese momento 100% hombre humano? No quería eso, pero lo aceptó porque sabía que era lo correcto, que le iba a llevar a ese plan del Padre, a abrir los cielos. Entonces, muchas veces hacer lo correcto en nuestra vida, digamos que no es lo que más nos atrae. Muchas veces hacer lo correcto en nuestra vida no es lo que más nos gusta porque nos genera dolor, porque nos genera algún tipo de desgarramiento en el alma, porque te cuesta y dices, ay Señor, no quiero. Pero hacer lo correcto es llevarnos al siguiente paso, a esa excelencia de tu ser, es a cumplir la voluntad de Dios, es aceptar la divina voluntad de Dios en tu vida. Eso es hacer lo correcto y no lo que más me atrae. Porque hoy el mundo se encuentra haciendo lo que más le atrae, pensando que eso es lo correcto y no con base en la verdad de Dios. Entonces, estos libros, que son la Biblia no es un libro, es un conjunto, es una biblioteca de libros donde está toda la historia de cómo tenemos que seguir, cómo va a terminar todo esto, qué va a suceder. Entonces, terminas con el Deuteronomio y empiezas con los libros proféticos, el profeta Isaías, el profeta Jeremías. A mí me encanta Jeremías porque Jeremías se quejaba y le decía a Dios, hey, ya yo no quiero esto, yo no puedo, estoy cansado. La historia de nuestra vida. Entonces a uno le da risa porque te sientes identificado, como que, oye, si este profeta le dijo esto al Señor, se quejó, yo voy a aprender también de él. O sea, se quejó, pero ¿qué hizo después? ¿Cómo le respondió Dios después? Y así es como nos responde Dios en nuestra vida.
Por eso, amigos míos, yo quería hacer este pequeño video. Me puedo quedar hablando demasiadas cosas, pero después me desvío muchísimo. Pero el monólogo se trata de que nos enamoremos de la Biblia, nos apasionemos. Apasionate de corazón de la Biblia, siéntela, medítala, mastícala, ora. Y vas a ver que a medida que empieces a progresar en tu lectura, empieza a incrementar esas ganas, ese deseo y esa pasión, y después no la quieres soltar. Todo es un proceso, eso no va a llegar de un día para el otro, pero vas a ver, si tú empiezas a ser obediente, disciplinado y constante, vas a estar en otro nivel, pero no en otro nivel de que somos mejores que los demás, no, a eso no hablo yo, no me refiero, pero digamos en otro nivel con nuestra relación con Dios, en otro nivel de profundidad, en otro nivel de intimidad, y eso es lo que nosotros queremos, porque ¿de qué se trata toda la vida si no es de tener esa verdadera intimidad de corazón a corazón con nuestro Señor? Amén y gloria a Dios. Mi gente linda, les pido que por favor se suscriban a este canal de Manual para Enamorarse, que lo repartan, que nos ayuden a crecer divulgando los videos, mandándolo como tú quieras. Aquí abajo también voy a dejar un link del club de lectura que nosotros hacemos 1 o 2 veces al mes vía Zoom. Ayúdanos a que te registres, eso nos ayuda a nosotros con nuestro apostolado, seguir haciendo las misiones, seguir haciendo todo este tipo de cosas. Y bueno, que Dios les bendiga, se les quiere, gloria, gloria a Dios. Amén.